Feliz año a todos. Empezamos con todo esto. Simón, este año ya se va a ir a la verga. Sí. Ustedes se van a la verga con nosotros porque hay que decirlo de una vez, ¿no? Creo que los que nos ven ya se han dado cuenta que esto no jala. Y no vamos a chillar, ay, no jala. Sino vamos a decirles, Redoblar ¿no? pasos. Exacto, vamos a decirles como tal. Si saben que esta madre Está vale bien la pena, chingona. está chingona, hagan. Tiéndanos sus manos de hermanos. Exacto. O sea, hagan con nosotros la chamba porque, como ya sabrán, lo intentamos por las buenas y simplemente creo que lo que decimos parece ser que pues va a sonar paranoico, pero me vale verga. Conspiranoico, pero me vale Sí. verga. Estamos bajo una estricta censura por parte de las editoriales, que es lo que queremos hablar Es el hoy. tema de hoy, hijos. Estamos bajo una constante censura de las editoriales porque TikTok ya nos ha censurado muchísimos videos. Nos los ha bajado como 5 o 6 veces. Y quién sabe si ya la cuenta está. La verga. Que pues nomás no jala. Sí. Y Y en los es otros. raro porque sí es... porque por muchos comentarios nos han dicho que Sí, esto debería estar jalando más duro ya, ¿no? sí. En estos momentos. Pero de nuevo no vamos a chillar, sino que vamos a redoblar esfuerzos. Y vamos a pedir su colaboración. Es correcto. Pero adentrémonos a lo de la editorial, ¿no? Sí. Y justo es una... Pues creo que empezaste duro, porque justamente un gran trabajo... Espera, voy a dejar de simpiar. Una gran repercusión de lo que llamamos editorial, o más bien de lo que conocemos como editorial, y justo ateniéndonos a la propia palabra, es que hay una edición, y yo diría maliciosa, desde casi siempre, de, como nosotros lo decimos a menudo, ¿no? Al final de cuentas, de los autores. Sí. Y en ese sentido vamos a... Porque justo es una de las cosas que queremos decir. En última instancia, como aceptamos como autores a los creadores de contenido actuales, de Sí. cualquier plataforma digital, tenemos que también aceptar Que las como plataformas mismas son editoriales. son editores de lo que sucede. Correcto. Y en sus sistemas de censura y demás, o sea, más bien, todo sistema de censura ha estado siempre ligado a toda editorial. Sí. O sea, aquello que llaman censura no es más que una edición, precisamente, de lo que el autor está diciendo. Y que ahí sí estamos ante un retroceso garrafal, porque esa conjunción entre la editorial y la censura era, o sea, total en la Edad Media. O sea, y no podías publicar algo sin que el editor fuera el mismo censor, que era al final de cuentas pues la academia y la eclesía, ¿no? Sí. Pero se supone que con el liberalismo y con el Estado moderno, ese matrimonio se rompe, ¿no? Que es también la gran proclama del liberalismo, ¿no? Que la iglesia se separe del Estado, ¿no? Sí. Que era que la censura se separe de la editorial. Sí. Y sí se separan, cuando menos un siglo. Sí. Se crean como órganos independientes y entonces entonces los editores, por ejemplo, del 19, sí eran hasta heroicos, ¿no? Porque eran cabrones que les entregabas un manuscrito donde te acababa de bombardear y le decías, güey, esto tenía que salir ayer, cabrón. Y ese güey, jalo, o sea, y pagamos las multas de chingos, madre, pero o sea, esa madre sale, Sí. ¿no? Y ya el proceso de censura era posterior, que era un proceso absolutamente ya de lo académico. Sí. Pero hoy ya se vuelve con las plataformas, las redes sociales, lo que se vuelve a unir la censura y la editorial. No, y que inclusive podría decir lo siguiente, ¿no? Sí había una censura, pero inclusive las censuras en ese momento eran un poco hasta públicas, ¿no? Y públicas no en un sentido ojete, ¿no? Sino que precisamente solía, por ejemplo, precisamente un texto filosófico,
Y las críticas o los comentarios al respecto del texto iban dirigidos de muchos pensadores Sí, al autor, ¿no? Así de, Sí. la cagaste en esta mamada. Correcto. O inclusive a la propia academia, ¿no? sí, No era en realidad la academia, o durante algún momento no fue la academia Sí. la que hacía ese tipo de censuras, Sí. sino que esas censuras venían más bien como un enriquecimiento y no como claro. una Venía más bien como coartación. una crítica, en el mejor sentido del término. Sí, Como la crítica que te hacen tus compas o tus no compas, ¿no? exacto. Porque al final de cuentas era un ejercicio libre y sí hasta plural, porque no era solamente una censura, una crítica, eran los recensores, Exacto. eran los críticos. Por eso no es gratuito nuestro término de los críticos, porque por más que les tiremos, al final de cuentas lo que estamos diciendo con nuestro término de los críticos es que para nosotros la crítica siempre es plural. Siempre tiene que ser plural, siempre tiene que ser desde distintos puntos de vista. Sí, Que es algo que sí se pierde con estas editoriales. En este editorial es un punto de vista único, Sí. que es al mismo tiempo censura y al mismo tiempo edición. sí, exacto. Y justo, ¿no? O sea, vamos a abordar los distintos puntos de vista, digamos, tanto tradicionales como actuales, ¿no? En los que precisamente estas editoriales cobran, pues sí, a final de cuentas cobran la vida de las obras o Sí. de los ensayos, del pensamiento, pues, porque justo uno de ellos, no es que no, siento que es inclusive hasta un poco básico explicarlo, pero también en cierto sentido creo que es importante decirlo porque al momento de ver las ediciones y las editoriales parece que no lo es, ¿verdad? Sí. O sea, porque justo te das cuenta que las comas, los silencios, las omisiones de alguna u otra línea o las adiciones de otras Sí. son ediciones que cambian completamente o pueden cambiar completamente el sentido de algo, ¿no? Sí. Y que parece, o sea, o hay demasiado cinismo o hay demasiada ignorancia Sí. en las editoriales para hacer esas cosas, ¿no? Sí. Porque justamente cuando observas y ponle tú pues bajo una visión favorable de las editoriales, cuando ves el trabajo editorial e inclusive estos mismos te explican que tuvieron que Verse llevados por fuerza mayor. cambiar Ah. algunas comas, poner algunos acentos, Quitar algunas palabras, poner algunas otras. poner otras para que se entienda y demás estupideces. Digo, en el mejor de los casos, cuando eres cuando confías en la gente, pues hay que tirar esa data precisamente para decir o para dar a entender lo que estoy diciendo. O sea, hacer eso, aunque sea con el mejor de las intenciones, representa sí una ignorancia de que afecta garrafalmente el contenido. Uh-huh. Por otro lado, si es pues el cinismo, pues hay que decirlo igualmente para que la gente sepa, pues es que claro, ¿no? O sea, cualquiera puede ser cínico frente a alguien que no entiende ni de qué chingados estás haciendo, ¿no? Sí. O sea, para que no tengan tanto el valor de hacer sus estupideces, ¿no? Correcto. Y que es muy curioso porque hay un fenómeno que es colateral, que es adjunto al de la editorial, al de la edición, y que es el de la traducción, ¿no? Que justamente nosotros, si se dan cuenta, ahorita estamos apelando, o la experiencia que nos hizo reflexionar sobre la editorial es un texto, son textos del mismo español, ni siquiera nos estábamos mamando de a las editoriales de las traducciones del alemán, güey, del ruso, no, nos estamos hablando de textos y de un español de hace menos de 100 años, o sea, ni siquiera un español de Cervantes o del siglo de oro, no,
O sea, muy cercano, y que vemos que en las ediciones que hacen actual es como de, pero por qué pasó eso o qué, ¿no? No, y que la edición además es española. Sí, Que, ni siquiera que es es así. además del propio país de donde es este autor del que estamos hablando, ¿no? Correcto. Y eso me hizo recordar, como te lo mencioné esa vez, a mi amiga alemana que quiso estudiar traducción y Sí, que se salió porque ella pensó, y creo que muchos pensarán, así que de una vez les advierto, si alguien quiere estudiar traducción, no piensas, estudiar traducción esas, pues me voy a enfrentar a los textos del otro idioma, sí. ¿no? Y ya voy a hacer mi talacha de pasarlos para mi idioma. ¿No? Y además de entender lo suficientemente bien ese Ese idioma idioma, en ese claro, contexto claro. y con ese, digamos, Que es la filosofía revelada que siempre te tiran, ¿no? Como de, es que ahí sí vas a empaparte de la cultura y de ese contexto específico para que seas experto en ese pedo, en ese qué. Pero esa es la filosofía revelada, ese es el marketing. ¿no? Y que además esa traducción siempre tiene que ser, o vamos, un traductor antiguo no puede ser aún hoy a la fecha un buen Claro, traductor. correcto. Habrá sido un muy buen traductor de ese idioma en ese contexto para el suyo propio. Pero justo, otra de las datas de un buen traductor no es solo entender muy bien ese contexto, Sino sino la entender el lengua, suyo propio y claro, su propia data de su propio correcto. pueblo o del a quien se lo está traduciendo, ¿no? Sí, pero eso nos lleva al corolario real o a la formación real de mi amiga, que fue que la ponían a hacer puras estupideces del alemán bajo la premisa de que pues, tiene que ser un alemán actualizado, pero que en realidad la práctica es, y que lo hemos dicho muchas veces, Orbitos, la práctica es que sea una madre naturalista, que se entienda a la sintaxis y al significado y la connotación de una forma naturalista y universal. O sea, que esa Claro, madre sí, tiene que hacer esos ejercicios porque al final de cuentas es la estructura madre, el código fuente de la lengua, sí. lo que desmadra todo, tanto la experiencia del enriquecimiento de la cultura como la experiencia de la actualización de tu propia lengua. Sí, Ese pedo destruye todo y al final de cuentas esas son líneas dictadas por editoriales. Simón. Que eso es lo más bastardo porque ahí es donde empieza ya el juego global. Porque veámoslo en su historia, las editoriales nacen después de las imprentas. Sí, La imprenta es un hecho cultural colosal, o sea, es un antes y un después. Pero justo surge esta pregunta y que hay que actualizarla. Lo que vamos a hacer es actualizar la pregunta, que era, antes en la imprenta, un libro podía salir con erratas, sí. podía equivocarse alguna copia y salir una palabra, cambiarla completamente. O incluso las mismas fuentes eran a veces eh, fuente de muchas más interpretaciones. Pero hoy la pregunta es la siguiente. Si yo subo un video en TikTok, ¿cómo sé realmente? Es una pregunta que tú hiciste. Sí. ¿Cómo sé realmente si yo tengo 50,000 vistas en un video? ¿Cómo sé que todos esos 50,000 cabrones vieron el mismo video y no una madre editada por inteligencia artificial por la editorial? No, y que justo puede ser hasta por países, ¿no? Claro. Porque justo, digamos que tienen la bondad, las plataformas, de decirte que tu video lo ven en otros países, ¿no? Sí. Y que curiosamente, o no sé cómo te ha ido a ti, pero a veces hasta parece que te ven más en otros países que en el tuyo propio, ¿no? Sí. Entonces, justo ese tipo de ediciones o editoriales podría estar programado para que en tu país No te se pase. vea como tú lo ves o como tú Sí. lo hiciste, pero en otro No, se ve absolutamente diferente. o que incluso con los servicios de traducción ya, ¿no? Que tienen, ¿no? Que ya me han empezado a salir videos de alemán o en ruso y que salen los subtítulos. Ajá. Y que tú dirás, no, pues es que le cambia, pero pues porque el güey no habla claro o porque habla muy rápido. O porque todavía no entiende bien, pero pues eso son errores mínimos. Sí, pero tú dices como de, no, pero ¿Cómo sabes en realidad, ¿cómo lo no? sabemos en realidad, no? Que es un poco también
una data que no sé si la tiramos ya o no, pero es un poco el problema del cristianismo, ¿no? El problema del mundo externo, güey. No, del protestantismo, ¿no? Sí, La lectura de la Biblia que pasa a ser traducida a otros idiomas, pero sobre sí, todo más que el fenómeno de ser traducido a otros idiomas, el fenómeno de que la gente pueda acudir a la fuente sí, originaria sin tener al editor, en este caso el sacerdote, de correcto. por medio, ¿no? Sí, Para que, porque justamente el editor, siendo el sacerdote, podría decir de toda la sarta de estupideces o de toda la filosofía genialidades que revelada que dice hay, en sí, la Biblia, que está en latín y que los otros güeyes no entienden una verga, sí, podría decir que dice lo que se le antoja en los putos huevos y sí, estos güeyes no saber una chingada. sí, decir, no, pues que está chingón. Porque al final él era el autor, era la autoridad también ese Exacto, pedo, o sí. sea, Era que es interesante ahora que lo dices así, ¿eh? Porque justo se podría hacer una especie de, inclusive hasta de correlación con lo musical, ¿no? Cuando el intérprete, en cierto sentido, bueno, o justo, ¿qué es lo artístico del intérprete? El hecho de que sí pasa a ser, de alguna manera, autor, en el sentido de que traduce notitas ahí escritas y o sea, porque es que es exactamente la misma data, ¿no? O sea, al final de cuentas, no toda la gente sabe leer música. sí, Al final de cuentas, sí que es también un poco una data medio puerca que sí se tiran los músicos, que es, bueno, pues la gente, digo, cuando no es un público culto, o puede sí, que lo sea, vale verga, ¿no? sí, Pero también la gente en general no sabe exactamente qué acorde y cómo va la melodía, ¿no? Entonces, si sí, te equivocas, pues tampoco te vayas a matar, ¿no? No te pongas una pistola así, sí, ¿no? Entonces, no hay tanto pedo, ¿no? Ahí hablamos de errores, sí que pues, solo audibles para los expertos, ¿no? no, y que pues son sin querer, ¿no? Claro, Pero pues, ¿qué pasa precisamente cuando es algo intencionadamente cambiado, ¿no? sí, Y veámoslo en sentido absolutamente negativo como absolutamente positivo, positivo, ¿no? O claro, sea, por ejemplo, el jazz es una melodía que sí existe, que sí la tocan, y ni siquiera la tocan ahí como es, ¿no? sí, Lo tocan como se les pegan sus huevos y después hacen un desvergue que tampoco está escrito y justo hay una autoría, ¿no? Hay una autoridad en ese claro, sentido. sí, Hay una autoridad, una autoría de lo que se está diciendo o del texto al que se remitieron, sí, pero que está absolutamente siendo editado. correcto, Entonces, yo creo que valdría la pena también como ahondar y justo me enclocha por cómo lo había dicho este cabrón. También inclusive podríamos tomar como editorial y como editor al enunciador. Y justo bien, porque, y lo digo así porque me acuerdo de una data que tiraron, que es, nos hemos centrado mucho en el el enunciado, enunciado, sí, pero no en la enunciación. Y sí, justo la editorial eh, afecta el directamente enunciado, en la enunciación. Porque el enunciado puede estar, o sea, justo es como una pequeña victoria que tenemos. Decir que hay gente que salvaguarda el enunciado, sí, que salvaguarda los textos antiguos. El enunciado está ahí guardado en los, ¿cómo se llama? O sea, guardado en una biblioteca de textos antiguos, si quieres, o de lo sí, que tú quieras, salvaguardado por de estos conservadores, bueno, la gente que conserva arte, conserva texto, lo que tú pinches quieras. sí, Pero justo, la editorial, al final de cuentas,
sí hay como una especie de control sobre el enunciado, sobre cómo se enuncia, Sí, sobre la la enunciación, enunciación. porque si bien ya está construido como era, al momento de justo de transmitirlo a los demás, es donde se produce el cambio. Sí, Y que justo, o sea, en la experiencia que dices de tu compa, se lo va a mandar. ella también funge como, o la estaban como entrenando para ser un órgano más Sí, del sistema enunciador. el sistema de mantenimiento de los sensores narrativos. Ajá, tal Como, cual. mierda. No mames. Sí. No, y por eso también, Sí, porque es muy distinto el mundo, o sea, ella estaba entrando en el mundo de la enunciación, no claro, del enunciado. sí, O sea, no de la autoría, por así decirlo, sí, sino justo de la traducción, sí, del hacer llegar eso. claro. No, y por eso también es un gran síntoma el que nos quieran patear tanto los huevos, sobre todo en la educación pública, ¿no? Que Sí, nos digan, es que no saben leer los niños y no sé qué. Pues sí, cabrón, pues porque los pinches exámenes de lectura son de enunciados, no de sí, enunciación. sí. O sea, todo está enfocado en que el cabrón lea un chingo de palabras por minuto. Y deja tú, o sea, no quiero patear los huevos y decir la misma de siempre es que le dan muy rápido pero no entienden nada. No, y que además, cagadamente, hasta es voy a devenir historicista. Bueno, no historicista, pero voy a tirar arte. O sea, hasta para los propios griegos topaban muy bien esa data, ¿no? De que, por ejemplo, el este güey, Sí, pues ellos el que no. hizo la historia, ¿cómo se llama? ¿Herodoto? Heródoto fue como el primero que escribió de una forma no métrica, ¿no? Sino Ajá, de forma, de prosas, ¿no? en forma de prosa. Sí, Y justo toda la educación en ese momento era en era forma métrica. era métrica, Sí, porque sea más fácil de para que fuera memorizar memorable, al final de correctamente. cuentas, ¿no? Pero ¿qué es lo que le piden al chavito de 17 años? Memoriza pura Prosa, pinche prosa y vete a la verga, porque ahí no hay, porque además ni le tiran, estoy seguro, ni le tiran formas de memorizar. correcto. Nomás le dicen, pues así, vete a la verga, pues Sí, memorízalo por tus huevos y ya. correctamente. Pero eso también tiene la consecuencia de que nunca, o sea, de que no leen bien. No, O sea, y de que no tienen ni siquiera la inventiva de probar, de decir, a ver, ¿qué pasa si acentúo esta palabra? ¿Qué sí, pasa si acentúo esta proposición? ¿Qué pasa si hago más pausa en esta coma? ¿O qué pasa si me salto la coma así por mis huevos? sí, O sea, porque no tienen. O sea, ahí sí voy a decir, está totalmente mecanizado esa forma de leer. sí, O sea, hay cero experimentación. Y sí. como hay cero experimentación, hay cero variación de interpretación. O sea, hay cero. No, e inclusive te diría, hay cero interpretación. Sí, Porque también es otra data posible que podríamos decir, ¿no? o sea, la edición No es tiene que... al final de cuentas, la censura de la edición tiene esa consecuencia. Borra la interpretación como un ejercicio. Te digo, o sea, también podríamos decir que... Porque también a veces pecamos de ingenuidad, ¿no? Y decimos que simplemente estamos desactualizados, ¿no? Desactualizados desde ya como 2000 años, no sé cuánto, güey, porque también podríamos decir esa otra data que es, y si realmente, pues no es que, o sea, la forma culera en la que se enseña es el pretexto para decir, pues yo sí lo enseño, güey, pendejo tú que no lo aprendes, ¿no? Pero más bien es justamente para hacer la finta de que enseñan, pero saben perfectamente bien que no te están enseñando una chingada. Que sigues quedando ignorante y que esa educación para todo el pueblo es una farsa.
Ahí está también la edición, pero ya en una forma estatal. Sí. Y no se vayan a la verga. Es que los libros de texto es la ideología del Estado. No mames. ¿De la SEP? De la SEP, ¿no? No, más bien, o sea, Hay que ser panistas bien. hay que... Mejor voy a matar panistas, porque topo esta No, data. yo soy panista. Te voy a matar. Sí. Te voy a quitar con esta data. No soy panista, no se vayan a ir a la verga. Bueno, si eres morra de rayos, sí es panista. Todavía no. Tienes la oportunidad de afiliarte conmigo. Ponte chingón, chaval. No, que de hecho, o sea, ahí está. En los 30s, cuando está Cárdenas y tienen ahí esta reforma de la educación, ese güey pues, prácticamente se traslada todo el sistema soviético acá a México. Ok. Y por eso, o sea, pero lo traslada adaptándolo. Porque lo que hacían los soviéticos era, pues, le echaban un chingo de literatura ¿Soviética? no, del siglo de oro ruso, ¿no? O sea, todos sabían los poemas del Pushkin y de los cuentos de Chekhov y la madre, ¿no? Okay. Y, o sea, era muy, como que sí les acercaban muy, de forma hasta idílica, o sea, en forma de poesía y de todo esto, les acercaban su historia y la cultura, ¿no? Okay. Obviamente sí, pues con estos tintes sí ideológicos del comunismo, lo que quieras, pero pues nada mames, Sí, ya es algo. Ahí sí hay un intercambio. O sea, era una... Yo te doy un chingo de data bien bastarda Y a cambio te comes algo de ideología. Sí. Y es lo que intenta poner Cárdenas, ¿no? Y por eso también... O sea, por eso también hubo ese boom de mitades del siglo... Sí. O sea, porque porque no es que hubiera grandes literatos, güey, tocados por Dios, sino que pues un chingo de población estaba interesada en esa madre porque ya tenía 20 años leyendo madres así. Entonces, pues obviamente que eran hitazos, Paz, y todo su círculo, pues porque un chingo de gente ya leía, estaba acostumbrado a ese tipo de cultura, a ese tipo de lectura. Claro. Y esto es chistoso porque ya se reforma en los 70s y es cuando también quitan la manuscrita, ¿no? Y toda esta serie de cosas que nosotros hemos seguido heredando hasta tal grado ahorita que pues nadie topa nada, ¿no? O sea, sí. O sea, que son niños genio pero que no pueden leer de corrido, ¿no? O sea, y deja tú leer de corrido. Está interesante porque ahora que es todo regresando al Renacimiento, esos güeyes estaban muy bastardos, güey, porque, repito, es el inicio de la imprenta. Entonces los editores no tienen todavía esa función sensorial, vamos a ponerlo así. Ok. Sensual. ¿Sensual? Un movimiento sexy. Ya, mamón. Sino que al fin son nada más, pues, publicadores. Sí. O sea, esa es su función nada más, publicar. Y no hemos caído todavía en la cuenta de lo que eso significa. O sea, de esa libertad para el autor. Sí, porque y que tampoco compara El Príncipe de Maquiavelo para todo su... Porque aunque sí forma parte de un estilo que ya estaba en el 15, es absolutamente novedoso porque es como de te voy a tirar la data así más bastarda que ni me vas a creer, o sea, vas a creer que te estoy choreando. Sí. Y también tienes a Giordano Bruno, que dice, yo no voy a escribir en latín porque eso es bajotes, voy a escribir en italiano. Sí. Para que la raza de a pie agarre el pedo. Sí. Y no mames, o sea, el güey dice así, los voy a mandar bien culero, la verdad, porque esto es una mezcla entre comedia, diálogo platónico, tratado copernicano y un chingo de madres. Pero es que sí, justo es lo que iba a decir. Hay una correlación. Digo, a lo mejor le pateo las bolas a alguien, pero pónganse su concha. Con precisamente los autores de filosofía revelada, ¿no? Okay. Y la correlación es la siguiente, que precisamente lo editorial, para empezar,
una también de las cosas que quería resaltar es que no nos damos cuenta de que justamente lo que llamamos editorial, lo llamamos editorial y no lo llamamos, como tú dijiste, como algo que publica y ya. Ajá. No que edita, o sea, que publica Que nada más y ya. publica, sí. O sea, si te das cuenta, precisamente todo lo que se publica pasa por editorial y ya decir esto es, vete a la verga, pues no quiero publicar una chingada. Sí. O al menos no, que pase por editorial. Y eso que aquí Pero- vamos a omitir todo el tema de las editoriales en cuanto al varo se refiere, ¿no? Sí. O sea, porque esto es otro tema Sí, muy también, aparte. Pero a lo que voy pero es que que... está relacionado, ¿eh? O sea, Claro. porque es la forma de agarrar Es los otra censura. cojones, claro. Es otra forma de censurar. Pero a lo que voy es, hay esa similitud en el sentido de que precisamente lo novedoso o la libertad que tuvieron precisamente estos güeyes de la filosofía revelada para tirar data, es que no estaban encasillados en una chingada. Y yo Claro. sí diría que actualmente ya no es tan plausible. Porque sí, si vas a publicar algo, sí hay un poco esa pregunta, ¿no? Que te tiran. A ver, ¿en qué vamos a catalogar lo que vas a... ¿Dónde quieres que lo ponga, güey? O sea, tienes que ser muy Te vienen claro, ¿eh? aristotélicos y te dicen, a ver, esto es de ciencias, es de psicología, es de filosofía. O sea, Y dices, y que esto es justamente, ¿no? filosofía revelada. Cagadamente aquí Sí, fue muy posterior, y digo, a algunos les dará risa, fue muy posterior ya cuando le llamaron desarrollo personal. personal, autoayuda, ¿no? Sí. Pero todos, o sea, muchos llegaron a ver cuando esos pinches libros estaban o en filosofía o en psicología, claro. y te ibas a la verga y habían los cagapalos que se cagaban de risa. Pero que justamente lo innovador de esa Y madre... que incluso ya puede ser al revés, ¿no? O sea, nosotros podemos fácilmente publicar una madre de filosofía bien pura Claro. en desarrollo personal, Claro, ¿no? Y pero desde- eso sería ya burlar la edición. Sí, Porque justamente si tú haces un libro y al momento del editorial lo defines como filosofía, ciertos estándares de edición y de censura van a ir directos sobre tu libro. sí, Pero si lo defines, y que justo es a lo que iba a ir, inclusive ahorita diría que ya no es tan plausible, pero a lo mejor en ese momento sí fue una muy buena idea decir que estos güeyes dijeron, no, mira, si se publica como filosofía, a lo mejor nos mandan a la verga. sí. Y si lo publicamos como ciencia o psicología inclusive, Más también, todavía, sí, entonces vamos a publicarlo fuera de ello, sí. como otra cosa. Y nació Y esa un- otra cosa podría ser o sea, entra dentro de las cosas que les valía verga, ¿no? Sí. Como podría ser el esoterismo y todas estas cosas, ¿no? ajá, Sí. que justo por eso está un poco emparentado, ¿no? Sí. El esoterismo o hasta un pinche manual de cocina, ¿no? Claro. Que para ellos al final terminaba siendo lo mismo porque no decían cosas interesantes o cosas Sí. que sí afectaran a final de cuentas un modelo estatal, a final de cuentas. Correcto, sí. ¿no? Pero justo yo creo que ya cuando se les salió de las manos esta filosofía revelada de autores pesados, Ahora sí ya. Desarrollo Ya. personal y ya otra censura. exactamente, Otra, la hidra, ¿no? O sea, le cortas la cabeza y salen dos. ¿no? Y que además he de decir que seguramente ya son mucho más atentos en la generalidad, ¿no? Sí. O sea, lo que sea que vayas a editar, pues para empezar, dime en qué va a ir, Sí. o sea, en cuál rama va a ir, y además lo voy a checar a ver si es cierto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque ahorita inclusive yo tampoco diría que sería tan fácil como No, hacer un sí, libro bien bastardo de filosofía y decir que es Que es desarrollo personal. desarrollo personal. Sí. También te mandarían a la verga, yo creo. Sí, es que está cabrón, ¿eh? Y que sabes que es... No, y que voy también- a revelar su punto de Tiene, nada más para que todos tiene nos vayamos sentido a la incluso verga. nuestra censura ya. Porque si somos incatalogables Sí, en las redes sociales. Porque, o sea, nosotros no hacemos propiamente filosofía tal y como ellos están recompensando a los que ellos hacen filosofía. como ellos creen que es la filosofía, ¿no? Claro, O como ellos editaron la filosofía para que sea. claro. Y te voy a decir otra data. Y que justo yo diría que muchos filósofos se dieron cuenta y aplicaron esa, ¿eh? Entonces, a lo mejor es una data más bien que ya tampoco jale. A ver, Que es tirar data bien bastarda en forma de cuento o novela. sí, y sí. Sí, Porque, entre comillas, todavía a muchos críticos
les sigue pareciendo un género literario vacuo, ¿no? O sea, carente de desarrollo conceptual. Sí, Pero, pues vamos, a final de cuentas, sí, muchos filósofos escribieron en cuentos, en relatos, sí, en claro. esos géneros, ¿no? Entonces ya, ahorita que lo digan es muy, decir, No, es muy, que muy por torpe, eso, o sea, ¿no? es muy fino, este mecanismo de la editorial es muy fino porque Sí, lo que hace es, al no poder, por supuesto, alterar, digamos, de forma tan bastarda o tan obvia, esas novelas, esos cuentos, lo que empieza a hacer es formar aparatos de interpretación de esos cuentos. Es decir, entonces tiene que ir un prólogo, güey, en donde te diga la sí. interpretación que se ha hecho siempre, güey, las tres interpretaciones tal más importantes y que la chingada, para que ya, antes de que lo leíste, ya te las comiste enteras. Que de hecho me enclocha, porque me acuerdo, no me acuerdo exactamente en dónde vi, o que estaba leyendo, pero justo vi que en el prólogo decía el cabrón que le cagaba escribir prólogos. Como Que, él. que prefería escribir así, al final, ¿no? O sea, ¿Epílogos? epílogos, sí. Iba a decir epígrafes, pero epílogos. Porque justo, ¿no? O sea, lo que sea que vaya a decir al respecto de la obra, ¿para qué lo dice si todavía no la han leído? O sea, su data no la va a entender si no la han leído. Qué pinche mamada, ¿no? Y si la dice antes, pues igual que patada de bola, ¿no? Sí. Pero justo esos, a final de cuentas, agregados al texto, porque son agregados al texto, o sea, son también ediciones del texto, a final de cuentas, pues, Porque es una experiencia diferente. Empezar una madre en la página 1, en la página 38, después de un prólogo de 35 páginas. exacto. Y digo, algunos serán útiles, pero yo creo que, o sea, a final de cuentas sí sigue siendo... Es que sí te patean las bolas, ¿no? Sí. Al O final de sea, cuentas el prólogo hay muy sí pocos te... que sí dicen, estuvo chingón. ¿No? O sea, No, ni deja tú eso, ¿no? O sea, aunque te digan que estuvo chingón y lo que tú quieras, sí te dirigen hacia una cierta... claro. algo, o sea, No, y sobre todo aunque sea con muy buenas intenciones. los que están chingones es precisamente los que hablan de otra madre. O sea, Sí, porque es así como también pero que ya está súper controlado también. O sea, ya no hay prólogos así. sí, que ya Y no lo están permiten, súper ¿no? reglados, porque los buenos prólogos eran los que te decías. Leía, o sea, ya conocías la obra, leías el prólogo y decías, Esta no, sí mamada, está ¿de qué mal, habla? qué pedo. Pero ya después es como un compa hablando, ¿no? Como, Sí. ahí sí estaba chingón, pero ya justo ese mecanismo igual de fuga ya está capturado. Sí. No, y que justo, porque también en ese sentido, y justo queda muy bien dentro del tema, falta una cierta educación que es ya la vuelta completa, ¿no? De lo que estábamos diciendo. Una educación de aprender a leer un libro, Sí, pero aprender a leerlo no el enunciado, sino precisamente estas cosas. Aprender a enfrentarse, pues a final de cuentas lo que es, a un libro editado. sí, Y es una de esas reglas, por así decirlo, o de esas sugerencias, es eso. Aunque haya un prólogo y aunque te hayan recomendado y te hayan dicho que es un muy buen prólogo, y puede que lo sea, espérate hasta el final. éntrale a la obra así como está. Sí, Así como es directo a la obra, y ya después lees el prólogo y si quieres vuelves a leer la obra con la data que te tiraron, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, como que también hay como esa noción de palomita, ¿no? Bueno, ya leí esta mamada, palomita, y no lo vuelves a revisar, ¿no? sí. Porque nada más querías como tener ese logro, ¿no? subirte el ego, güey, con un logro personal. O inclusive, pues nada más que no es del todo, no está mal, pues. Claro, ¿no? El que te hablen de la obra y sepas decir algo, que es tu data, pero pues es una data de una sola vez, al final de cuentas. Data más bastarda, definitivamente puedes tirar data mucho más bastarda si ya lo has leído 2, 3 veces, 4. Correcto. La primera así solo, la segunda con un buen prólogo, no con el que venga ahí necesariamente. Sí. Tercera pues ya, casi todos los libros ya te tiran más datas, ¿no? Te tiran así como de qué leyó el autor o te citan otros libros
Y ya que hayas leído esos otros, regresas y lo estaría bien cabrón, ¿no? Y ya la vuelta completa, ya el movimiento Ultra Ninja, que es agarras el más puerco y vas en la hora detectando los movimientos en donde esa madre como que no te quiere llevar y dices, pero ya te fuiste a la verga, Sí. porque a 3 líneas abajo ya te mandé a la verga. Sí. O sea, es como, esa es la contracensura o la contraedición. Sí, porque justo la otra, o más bien hay que decirlo, ¿no? No hay que darnos por vencidos. O sea, cuando estamos haciendo toda esta crítica de la censura, a veces podemos caer en el absurdismo o en la fatalidad. Ya no voy a leer de decir, nada, no mames, es que ya todo está editado. Es que yo como sé que estoy leyendo una obra real, güey. Ajá. O sea, sí hay mecanismos de contracensura, como bien acabas de decir. Pero que obviamente, pues a final de cuentas, como ya lo dijimos, ¿no? O sea, hay una diferencia entre nomás leer una vez algo porque sí huele a quemado, ¿no? Pero bueno, sí, huele como a tamales, ¿no? Sí, como a tortillas de pueblo. Sí. Bueno, o sea, si realmente quieres sentir seguridad de que no te la estás tragando enterita lo que te dijeron, pues tienes que hacer esa chamba. Sí. Leer esa madre más de una vez. Y que la neta está chido, o sea, ya que... Sí, ya que le agarras el gustillo. Sí. Está bueno, está rico. Porque sí es como... Sí, es que tiene lo suyo. Sí. Es como tu pasión, ¿no? Y yo diría que es general. Es como ese tipo de juego de espionaje y de contraespionaje. Sí, claro. Porque vas encontrando esas pistas, ¿no? Detectas o vas viendo descifras el mensaje secreto, claro, y lo interceptas. Porque al final y de cuentas, su censura... Voy a tirar filosofía revelada. Esas mentiras no las pueden mantener mucho. Correcto. Son insostenibles. Sí. Porque de una a otra edición, el uno no sabe cómo se editó el segundo, etcétera. Entonces, no se pueden mantener todas esas mamadas. O sea, a final de cuentas puedes encontrar que otro editor decía algo bien vergas otro autor decía algo bien vergas de esta cosa, que en la edición que tú leíste no ves. Sí. Y ahí ya tienes que dudar. O decía algo bien culero, que la edición que viste está encubierto. Sí. Y ahí ya como que empiezas a ver qué pedo, ¿no? O sea, empiezas a leer o buscar otras ediciones. Y que al final de cuentas, más allá de, como lo has dicho, concluir un absurdismo y un nihilismo de decir, pues ya mejor no leo nada, güey. Me como puros TikToks, que al final de cuentas ya vimos que es una editorial también. No, y que justo... Se trata de la democratización ahora sí real. O sea, de que cada quien haga su edición. Sí. Su edición crítica. En este nuevo sentido, de que seas capaz de tú detectar los mensajes que crees que te van a mandar a la verga y darles la vuelta. Sí. Y de proponer, no, mi data de este libro es esta. Cuando todos están diciendo que el concepto fundamental del ser simple, es que es tibio, güey. Yo digo que no, yo digo que es porque es esclavo, ¿no? Sí. Es eso, no comerte esas interpretaciones, esas ediciones interpretativas y tú dar tu data con cada lectura que haces. Por eso no es una conclusión nihilista, sino que es una conclusión, pues vamos a decir, pluralista o democrática, de que cada quien tiene los elementos de dar su propia lectura y además fuerte, o sea, que nos vuelas la caca. Para retomar un poco lo que dijiste de tu compa y retomar también algún capítulo anterior de este podcast y también retomar un poco inclusive de esperanza, ¿no? Ok. Sí, también puede ser abrumador, o sea, si de por sí es abrumador y ya lo explicamos, ver el tamaño de ediciones que hay en una obra del propio español, de hace no tanto, imaginarte las barrabasadas que hacen con... No, pues nada más con la Biblia, ¿no? Con traducciones, ¿no?
Sí, o sea, ya sea bueno, o sea, sí, para empezar, de otros idiomas antiguos, en fin, de lo que leas que es de otros idiomas, pues sí, la data de tu compa, que fue un poco la conclusión a la que nosotros llegamos, fue esa, ¿no? Que al final de cuentas es tu compa y al ser tu compa o al convivir contigo, al final de cuentas está haciendo mucho mejor su chamba Su formación de su traductora, formación de claro. traductora Que que en la lo que le universidad, enseñaba en güey. la universidad. Sí, Por eso digo, retomando esas mamadas, volvemos a esa data, o sea, al final de cuentas, la universidad y en ese mismo sentido, la universidad como tal, como modelo de enseñanza, también está impregnado enormemente de infinidad de textos editados. O sí. sea, inclusive podríamos decirlo así, la universidad es inclusive hasta una especie Editorial de mismo. editorial de personas Sí, sí, claro. Sí, para acomodarlas a ese modelo ya establecido, ¿no? sí, Entonces, en este caso, por ejemplo, o sea, la carrera que puedas o que quieras realmente hacer y que tengas muy bien esclarecido la noción de lo que es, puedes tirarte toda esa data y hacer esa carrera, a final de cuentas, por tu cuenta, claro, sin todas esas estupideces, ¿no? Y que a claro. final de cuentas, mira, si jalas, que seguramente vas a jalar, o sea, porque tu compa si sigue así, si sigue, la neta, dando de modo guerra fuera de la escuela, al final de cuentas le van a dar Va a sacar una de mis traducciones de uno de mis textos y ya chamba asegurada. Ey, Ya, ¿no? Y le van a dar el honoris causa, güey. sí, Porque al final de cuentas va a hacer cosas que ningún cabrón de la puta universidad va a poder hacer, sí. Pero es una trampa mortal, ¿eh? Sobre todo para las humanidades, porque nadie te tira esa data para las humanidades. ¿no? Y es en general, ¿no? Claro, Digo, las humanidades es lo triste, ¿no? sí. Pero Porque está en cagadamente todo. está más en corto. O sea, porque bueno, todos tienen la misma chance. Sí, Pero está más cabrón encontrar, no sé, un pinche círculo de mamadores ingenieros que no sean Sims, güey. Para que tú tires una data bien bastarda. No sé, para que tengas como ese apoyo de ah, esos ya, güeyes. sí, sí, Y en sí. cambio aquí no, pues. Pero yo diría que bajo la misma, o sea, yo diría que es lo mismo que nosotros, al final de cuentas, ¿no? Porque vamos a decirlo, al final de cuentas, sí somos igualmente renegados de la facción filosófica. Sí, Tampoco es fácil encontrar sí. a nosotros, No, güey. y sobre todo porque. Y Pero también ha de hay. haber ingenieros renegados Claro, de la facción universitaria de ingeniería. sí, pero porque al final de cuentas ese estatus de renegado es al final de cuentas la consecuencia de lo estatal. Es decir, Sí, somos renegados de lo filosófico ni siquiera porque haya una discusión real, sino porque hubo una decisión de corte estatal, de corte de sí, carácter de estatus, en la que dijeron, no, estos güeyes no pueden estar diciendo sus mamadas y hacerse virales hablando sobre filos. sí, no, o sencillamente, ¿no? O sea, por, por más ganas que le echen, e inclusive por más políticamente correctos que sean los filósofos de TikTok, siguen siendo estatalmente, a nivel estatus, pues, Sí, relegados, relegados. Ni claro. siquiera renegados, No, porque no se permiten ser renegados, son correcto. relegados. Sí. Y todavía salen a chillar. A decir que ellos lo censuran, güey. Se supone que estas plataformas de las redes sociales nacen en lo que se llamó la web 2.0, Sí, que es que se diferencia de la web 1.0, que era nada más pues como Google sí, y YouTube, ¿no? Eh, y el cambio es que son plataformas en las que la gente ya interactúa de en teoría
más personalmente, más directamente, pero que al final de cuentas ya nos estamos dando cuenta que es una interacción totalmente intermediada y editada por las plataformas. Claro. Y hay quienes le saben esto del internet y ese pedo, dicen que en la web 3.0, que es la que se viene con la inteligencia artificial y todas estas desmadres, y no hablo de metaverso ni de esas cosas pateahuevos, ¿eh? Porque al final de cuentas esas mamadas eran nada más pues la digievolución del TikTok y del Facebook. Sí. Sino que estos güeyes dicen que va a haber plataformas, pero que son plataformas que ahora sí que van a eliminar esa intermediación, o sea que esa edición sí se va a ir a la verga. Pero, Porque van a agarrar el carácter ya editor del usuario para quitar la edición de la plataforma. sí. Esto por supuesto que se quiere regular ese pedo, pues porque obviamente es lo que ya se hace en la Deep Web con todos estos círculos de los Sí. tal y tal y tal, ¿no? Pero digo, es aparente. Sí, o sea, más eso bien, es lo que... Más bien yo Pero a mí nunca me ha quedado claro cómo funcionan y cómo va a ser. Porque al No, final es yo digo es que va a ser pura mamada, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en el... no, yo siento que va a ser muy pateabolas. O sea, porque al Yo final de también. cuentas ya lo hemos dicho. En muchas ocasiones, ni siquiera es que el algoritmo, como inteligencia artificial, sea el censurador. Claro, Es el sistema de mantenimiento de sensores narrativos que se manifiesta en grupos de contacto, ¿no? De Sí. confrontamiento. sí, Y lo puedes llamar de muchas formas. Y en tanto que se mantenga eso, sí, o sea, que se supone de forma individual se hace la censura, esos grupos van a seguir. Va a sí, seguir una censura a través de esos grupos. es correcto, ahí sí estoy de acuerdo. Porque al final de Pero cuentas, ¿sabes lo que qué? nos dimos cuenta, como lo dijiste, es que la censura no es un aparato tecnológico. Exacto. O sea, es un dispositivo tecnológico, pero que se usa, al final de cuentas, se ejerce por personas, porque al final de cuentas es una cuestión de poder. Sí. E inclusive, ya justo yéndonos a lo que dijiste de poder, un poco haciéndolo más, entre comillas, básico, pues tiene que ver con, ni siquiera con personas como individuos pues que de forma muy cerebral hagan todo un sistema, ¿no? Claro, Sino que es una cierta, pues sí lo voy a decir así, así como siempre se tira, una cierta ideología social ya hecha, no creada por un individuo que tiene ganancias de ello, porque todos nos vamos a la verga, en serio, o sea, todos nos vamos a la verga. Con pendejadas así, con sistemas así, todos nos estamos yendo a la verga, a nadie le beneficia. correcto. Simplemente es pues que neta, no. Sí. Es que neta está chueco, güey. Pero entonces, Y que no la editorial, lo que estás diciendo es que la editorial sí es un sistema, es un aparato moderno, porque es un aparato sumamente masoquista. En tanto que es, como lo dijiste, no es una decisión cerebral Sí, de, es que yo me quiero chingar a otro y por eso hago una edición, sino que es un comportamiento sadomasoquista. sí, Es una autopatada de huevos, sí. en donde se lo piensas bien, es como de, güey, ¿para qué? O sea, ¿por qué chingados nos estamos mandando a la verga así de culero? O sea, no hay sentido porque nadie se está beneficiando de este pedo. Pero Y sin embargo, sí hay esa pulsión como de que en algún punto los güeyes que lo hacen como que sí les maman, ¿no? sí, y más o menos, ¿no? Porque al final de cuentas, ese sistema de mantenimiento de sensores narrativos que hemos dicho está fundamentado en algo muy antiguo, ¿no? Que ya lo hemos tirado, en un naturalismo, Sí, en un determinismo. sí, O sea, más bien, el sistema de mantenimiento de sensores narrativos sí es lo absolutamente novedoso de data muy antigua.
Sí, pero es, a final de cuentas, en última instancia, algo muy viejo, una problemática muy vieja. sí, correcto.